Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de terror. La noche de hoy les traemos un testimonio sobre el santuario de las Calaveritas de Ocoña, en Arequipa. Existen varias leyendas acerca de su origen. Algunos cuentan que las calaveras pertenecieron a unas monjas que murieron allí. Otros, que son solo los cráneos de 3 niños que participaron en la Guerra del Pacífico. Son varias las historias y es difícil saber cuál es la verdadera. Pero lo cierto es que las calaveras fueron depositadas por los pobladores y obreros. Y desde entonces son veneradas por los viajeros que atraviesan la zona, quienes le piden protección para sus viajes. Y sucede que, si alguno no les enciende las velas, cosas terribles suceden. Esta historia me la confió mi abuelo. Él es natural de Arequipa y por los años 80 se dedicaba a trabajar como comerciante, llevando abarrotes desde la punta hacia Camaná. La ruta por aquella zona es peligrosa. La Panamericana Sur, especialmente antes de llegar a Pescadores, tiene muchos acantilados y curvas en las que varios buses han tenido accidentes. Es posible ver al lado del camino varias cruces blancas, indicando que allí murieron personas. Mi abuelo siempre ha sido una persona fuerte. Desde pequeño ha aprendido a valerse por sí mismo. No pudo contar con el apoyo de su padre, quien era un alcohólico, ni con el resto de su familia. Por tales razones, formó un carácter fuerte y tal vez por eso nunca fue muy devoto. Decía que no le debía nada a nadie, solo a su esfuerzo. Sin embargo, el día en el que cogió el bus para retornar a Camaná, me cuenta que se sintió muy pesado y que constantemente se le caían las bolsas, como si algo le impidiera subir al bus. Lo peor fue cuando empezó a oler flores podridas. Cualquier persona se hubiera sentido alterada por esas señales, pero como mi abuelo tenía un carácter fuerte, casi brusco, y no creía en supersticiones, compró su boleto sin darle importancia. Además, por aquella época, gastarse el dinero en hoteles era perder la comida de un día o 2. Cuando subió al bus, se dirigió a los asientos del fondo y se acomodó para dormirse. Pero después de él subió un grupo de hombres, haciendo mucho alboroto. Al parecer regresaban de una fiesta, porque apestaban alcohol y en vez de hablar, se gritaban. Algunos incluso sacaron botellas de su equipaje para seguir bebiendo. Mi abuelo se puso de mal humor. Después de una larga jornada de trabajo, esperaba al menos dormir unas horas. El bus partió una media hora después. Mi abuelo hizo lo imposible para dormirse. Por último, se puso papel higiénico en los oídos. Los borrachos reían y sus bromas eran ruidosas. Los demás pasajeros también se sentían molestos, pero ninguno quería acercarse al grupo para exigir silencio. Se hizo de noche y el abuelo empezó a dormitar, medio en sueños, medio en la realidad, hasta que escuchó que alguien le hablaba y le tiraba de la manga. Hizo lo posible para reaccionar, hasta que logró despertarse, con un sacudón, como si hubiese saltado en sueños. Y miró a su acompañante porque pensaba que éste le intentaba robar. Pero no tenía nadie a su costado. Adormilado se levantó y notó que había silencio en el bus. Los borrachos se habían cansado de embriagarse y dormían. Los demás pasajeros igual. Pero cuando caminó por entre los asientos notó que los hombres tenían los rostros desfigurados y que la sangre les goteaba de la frente. Siguió avanzando y vio que a algunos les faltaba pedazos de sus caras y a otros partes de sus cuerpos. Estaba completamente asustado. Entonces se dio cuenta que el bus estaba detenido y tenía los cristales rotos. Luego sintió que algo intentaba cogerle, una mano, unos dedos fríos que tocaban su palma.
Mi abuelo se incorporó de su asiento, lleno de sudor, pero al escuchar el ruido del motor y los ronquidos de los borrachos, se calmó. Solo había sido un sueño, pero lo más extraño que vio en él, me confesó el abuelo, fue que en los asientos vacíos iban personas que no estaban en el bus al momento de partir. Eran como sombras, envueltos en ropajes negros, que estaban sentadas mirando al frente, sin volverse. Cuando pasó al lado de una de estas, una giró y le miró al rostro. Llegando a esta parte, él me cuenta muy asustado que aquella cosa no tenía cara, o mejor dicho, no tenía piel. Era un cráneo sin ojos ni labios y que hacía un ruido al chocar sus dientes. Luego sintió que uno de esos seres se acercaba y le tomaba de la mano, pero él la rechazó. Después de salir de la pesadilla, el abuelo miró por la ventanilla y notó que el bus empezaba a perder velocidad y se detenía. Había varios carros orillados a un lado de la pista. Entonces vio que estaba frente al santuario de las Calaveritas de Ocoña. Era costumbre de los conductores de buses y camioneros detenerse en aquella zona y encender una vela en el santuario. El abuelo miró el reloj. Eran las 2 de la madrugada. El chofer acababa de descender del bus e iba para allá. Mi abuelo, que nunca había bajado para encender una vela, quiso hacerlo. Algunos de los borrachos también se despertaron y en vez de bajar, se pusieron a quejarse, porque no llegarían temprano a sus destinos y comenzaron a insultar groserías. Esta gente que cree tonterías, decían enojados. El abuelo fue el único que bajó. Compró unas velas y entró a la capilla. Dentro, pocas velas iluminaban las imágenes de Cristo, la Virgen María y de varios santos. Se arrodilló frente a una imagen y rezó. Él no recuerda cuánto tiempo estuvo allí, pero dice que entró muy intranquilo, como si no pudiera respirar bien, y que estuvo rezando hasta encontrar la calma. Al abrir los ojos, se percató que no había nadie más. El lugar estaba a oscuras, a pesar de que él había visto velas encendidas al entrar. Al salir, se encontró con la persona que le había vendido las velas. La señora se extrañó al verlo. «Señor, ¿qué hace adentro?», le preguntó. «¿En qué momento volviste al santuario?». Mi abuelo no la comprendía. Él había entrado para rezar y nada más. Ahora volvía al bus, pero no lo encontró, ni a los demás vehículos que estaban antes. «Tu bus partió hace 1 hora», le dijo la señora, mirándolo con susto. «Y yo te vi salir. Subiste al bus». Mi abuelo seguía sin entenderla. Recuerda que miró su reloj y vio que eran las 3 de la madrugada. Se sintió muy confundido. ¿En qué momento había pasado tanto tiempo? Se sintió preocupado. Su equipaje y sobre todo los abarrotes que había comprado iban en el bus. Podía perderlos. Debía alcanzarlo de inmediato. Le preguntó a la señora cada cuánto tiempo pasaban los vehículos, pero ella seguía muy asustada y se persignaba cada vez que él le hablaba. Por último, mi abuelo, más preocupado por sus cosas, le contó lo que había soñado durante el viaje. «Pobre gente», murmuró ella, intuyendo lo peor. Por último, mi abuelo logró que una camioneta lo llevara, y ustedes ya imaginaron con qué se encontraron durante el camino. En una curva bastante pronunciada, varios vehículos estaban parados, con sus faros iluminando el abismo. La gente gritaba y señalaba la oscura profundidad. El abuelo se acercó al risco y creyó ver en la profundidad del abismo que algo se movía allá, entre los desechos del bus, formas negras que creyó reconocer. En ese accidente murieron todos los tripulantes. El chofer se salvó porque se lanzó antes de perder el control del vehículo. Los demás no tuvieron esa suerte.
los cuerpos de los pasajeros quedaron regados por el desierto. Desde aquel suceso mi abuelo se hizo muy devoto. No pasa viaje alguno en el que no encienda sus velas en el santuario y reza pidiendo la protección de las calaveritas. Y me cuenta que aquellos seres aún se les siguen apareciendo en sus sueños, sobre todo cuando viaja, y que continúan queriéndolo tomar de la mano.